Buenas noches, jugadores de Rise of Castle. Parceros, les traigo mi lista de las mejores combinaciones de SX24, parceros. Y le voy a dar un poquitico la opinión sobre Rogue Academy y mi opinión acerca de cómo formar las mejores legiones. ¿Listo? Entonces, rápidamente, obviamente ustedes saben, tenemos una combinación con skin y otra combinación free to player que nos envía Rogue Academy. Gracias, parceros, porque igualmente, aunque esté no tan bien, es una guía, parce. ¿Listo? Entonces, primero que todo, ustedes deben saber que estas posiciones las hacen con igualdad en condiciones, pero como si fueran gastadores, parceros. Y realmente una sugerencia, deben saber en qué estado está, contra quién pelea y si realmente pueden utilizar las mejores legiones contra las mejores legiones de alguien más fuerte que usted. Entonces siempre vas a perder. Entonces, primero que todo, yo te voy a decir cuáles son mis mejores legiones, cuáles son las mejores combinaciones, ¿sí? Del juego. Y voy a decirles aquí, digamos, en mi opinión, cuál sería el ranking. Digamos, iniciemos con el ranking de las combinaciones de gastadores. ¿Listo? Entonces, para mí, digamos, una legión muy fuerte contra gastadores que nos tocó luchar horrible, 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 horrible. Esto es durísimo. Esa legión es durísima, durísima, durísima. Imposible de ganar para una persona free to player. ¿Listo, parceros? Es una legión muy duro. Geraint, como se dan cuenta, como se los dije, están en todas las recomendaciones. Yo les dije que Geraint iba a ser un top, ¿sí? Y se los aclaré que Oliver también iba a ser un top. Y estoy de acuerdo. Son dos héroes top por la temporada SX24. La SX25 vamos a mirar cómo sigue y si se mantiene. ¿Listo, parceros? Realmente aquí sí están todas las legiones top. Realmente, bueno, eso sí está mal. Eso sí está mal, pero estaría con esta, la primera, realmente sería muy buenísima. Acá hay un inconveniente grande que si ustedes se dan cuenta, meten a Oliver acá, meten a Oliver acá y meten a Oliver acá. Ese es el problema de estas listas, que ponen lo mejor pero no ponen el rank de las mejores combinaciones que te podrían recomendar. ¿Listo, parceros? Entonces realmente con caballos no es tan efectiva, la ponen con un misa con arqueros. ¿Listo? Pero esas son mis recomendaciones, parcero, en los jugadores, en los gastadores. Esa fue la legión más difícil para mí. Aunque no sé, gastador versus gastador. Esta legión también pegó durísimo, parcero. Es muy, muy, muy dura. Pero vamos a mirar entonces ahora las free to player, parceros. ¿Listo? Para mí la mejor legión free to player, parce, aquí está al revés. ¿Listo? La de Haran, Geraint y Gustavo para mí es mejor que con Corsair, parce. ¿Por qué? Porque aplica para más contras de otros juegos. Para mí esa legión va de primeras. ¿Listo? En la Midset, en la Midset, nada, nada, totalmente equivocado. Pésima, pésima legión. Es decir, esto sí está totalmente equivocado, muchachos. ¿Por qué están totalmente equivocados, parceros? Se los voy a poner así de fácil. ¿Listo? Porque realmente la idea de atacar es que tú pegues más duro. ¿Listo? Esos dos héroes combinan muy bien y ese héroe combina con todo. Sí, totalmente. Pero no es la mejor legión para de pronto tú poder atacar a otras personas. Realmente no da la gracia. Combina muy bien. Más adelante les voy a explicar por qué combinan. Porque yo tengo esa combinación. Sí, dos de esos héroes. Esto no sirve. ¿Por qué? Porque Oliver con los ataques normales pega cero. Aunque debilita, va a pegar cero, parcero. Entonces no es que sirva mucho. Esta es una muy buena legión, pero es mejor esta. Entonces yo no descompletaría eso. Eso es lo que vamos a ver, parceros, más adelante. Porque es que aquí nos ponen, digamos, los héroes en todas. Un ejemplo, aquí está Oliver, Oliver y Oliver. Entonces, ¿dónde lo pongo? Sigue viendo este video para que sepas dónde lo pones, parceros. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a mi cuenta. Bueno, parceros, aquí está, digamos,
mis legiones recomendadas. Esas son las legiones recomendadas por Gatsu. Y les voy a decir por qué, parceros. Y en qué momento utilizarlas. Un ejemplo, para mí, Gatsu, la mejor legión realmente de SX24 para los free to player es Harald, Geraint y Gustavo, parce. Es impresionante. Tú puedes seguir derecho los castillos. ¿Listo? Combinan muy bien. Realmente es una legión. Ya conocemos a todos a Harald. ¿Listo? A Geraint. Geraint tiene realmente un tema de protección. Espérate, lo miramos acá. Geraint tiene un tema de protección que, como lo dije en el video, toma daño, recibe daño y después ataca. Lo malo es que solamente te va a curar hasta la cuarta ronda, parceros. ¿Listo? Ese sería como el pecado que yo les dije. Es la evolución de Corcel y efectivamente, para mí, desplazó a Corcel. ¿Listo, parceros? O lo utilizan con Corcel. Pero aquí deben tener algo en cuenta. Yo en mi Eden pasado, parce, todos utilizaban esta legión. Y ellos eran más fuertes. Entonces, Gatsu, ¿tú peleaste con esa legión? No, muchachos. Yo no pude pelear con esta legión porque todos siempre me ganaban. Y eso es lo que quiero que ustedes se mentalicen. Un ejemplo, si ustedes son muy fuertes y están peleando contra alguien más débil, claro, esta legión, si estás en SX24, te doy un corazón a esta legión, parce. Pero si estás peleando contra gente mucho más fuerte que tú, no vas a ganar por estadísticas. Además, ellos van a tener la skin y te van a romper siempre. No vas a ganar. Y te vas a desilusionar, parceros. ¿Listo? La mayoría, digamos, de los que estuvieron se desilusionaron. Yo estuve entre los mejores 50 de mérito con unas bestias. Si vieron mi video, eran unas bestias gastadores impresionante. Todos con skin, todos con tecnología casi maxeada. Y obviamente yo no iba a ganar con este héroe. ¿Qué hizo Gatsu, parce? Este héroe está en la mejor posición para mí, ¿sí? Pero si tú eres más fuerte que ellos, ¿listo? Esta fue la legión que menos usé. Entonces, esta legión, digamos, si eres fuerte, va de primeras. Pero si eres débil, baja, porque no vas a ganar contra esta misma, pero con más estadísticas. Te van a ganar. Entonces, ¿yo qué hice? Para poder gastar, digamos, infantería. ¿Listo? Una legión muy recomendable. Muy, muy, muy recomendable. Es con martillo. Se me perdió martillo. Aquí está. El famosísimo martillo. Esta legión es muy recomendable. ¿Por qué, Gatsu? Porque realmente martillo es un dolor de cabeza para los gastadores. Sí, muchachos. Para los gastadores es un dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú atacas con martillo, ¿sí? Lo que hace Harald es que a él le peguen. Llaman, a él le pega y contraataca. Pero realmente contra un gastador nos tocó contra dragón y no le quitábamos absolutamente nada, parce. Pero digamos, él iba con Oliver. Dragón iba con Oliver, que era un man de 2000 de ataque. Y mi martillo le volvía al ataque y lo mataba, parce. Yo le gané batallas a ese loco, o por lo menos le hacía muchísimo daño. ¿Listo? Con esa legión si me la mandaba, también les daba durísimo, parce. Durísimo, durísimo, durísimo. ¿Sí? Como ellos envían 5 rondas, 5 eso. Entonces, un ejemplo, en infantería, ellos me enviaban con esta, perdía yo, obviamente perdía. Porque este héroe no tiene como una contra. Entonces, contra esa legión perdía. Pero si me envían con cualquiera de estas, parceros, les quitaba. Entonces, martillo contra personas mucho más fuerte se vuelve una herramienta muy, muy, muy útil contra gente mucho más fuerte que tú. Entonces yo utilicé esa legión ahí. Entonces, un ejemplo, nos vamos acá, nos vamos a la tabla de ¿qué? De Roe, que nos da un, siempre digo, esto es excelente lo que ellos hacen. ¿Listo? Nos vamos a la tabla de Roe y miramos que en la Mixa está de tercera posición. ¿Listo? Y puede estar de tercera posición. Es muy buena legión, se lo digo. Pero es superior esta. Esta es mi ranking 1 y esta sería como mi ranking 4. Pero al tener enemigos más fuertes, este se me vuelve
no se me vuelve operativo porque siempre me van a ganar. Y la forma de quemar infantería puede ser esta, parceros. Porque la idea es ir quemando todo el tipo de tropa y realmente funciona. Realmente funciona muy bien. ¿Listo, muchachos? Por eso las mejores legiones que utilizan todo el mundo no son las mejores legiones que tú puedes utilizar, parceros. Eso es lo que tú debes tener en cuenta, no es la mejor legión. Ahora, ¿qué legión yo sí utilicé muchísimo, parce? Esta legión yo la utilicé bastante. Es más, esta fue la legión con cual yo más ataqué en Edén. Y fue una legión netamente de arqueros. Netamente de arqueros. Impresionante lo que hace esta combinación. ¿Por qué, Gatsu, te vas con esta legión? Porque combina a la perfección, parce. Debemos tener en cuenta que este loco, listo, este loco después de un ataque, oiga esto, después de que lanza su ataque principal, dice acá, no podrá causar daño. Entonces cada ataque adicional, digamos que le metemos con Rosen, genera 0 daño. ¿Qué es lo que me hace con Rosen? Que no es mala opción. Sí, le quita, aumenta el ataque y la defensa durante 4 rondas, pero realmente no vale la pena porque nos pega Harald y nos va a romper mucho más rápido. Listo, mi sugerencia. ¿Por qué lo combino así, Katsu? Porque bueno, todos conocemos a Sakura, que le incrementa el power a quién? A este man. ¿Listo? Le incrementa el power en un 50% y al enemigo le pone otro 50% y en las 3 primeras rondas se vuelve imparable. Entonces, por eso, en las 3 primeras rondas, muy brutal. ¿Listo? ¿Y por qué con este loco, parce? Se me olvidó con Robin Hood. Robin Hood tiene una particularidad muy bacana, parce. ¿Sí? Que realmente es que al grupo de arqueros le da un golpe de aniquilación y pega muchísimo más duro. Además, en esta habilidad le da un 35% de daño a la última fila y le da un estado de sobriedad, es decir, no lo silencian, no lo mutean, entonces vamos a pegar sí o sí. Por eso ese héroe fue uno de mis mayores recursos. Esta combinación fue una de mis mayores recursos de la temporada pasada. Ahora si ustedes me dicen, Gatsu, ¿lo puedo combinar con Geraint? Claro que lo puedes combinar con Geraint. Es decir, aquí lo vamos a combinar con Geraint. Aquí realmente lo que va a hacer, este héroe es que le van a pegar a él, va a resistir más daño, pero no vamos a pegar tan duro en las 3 primeras rondas. Entonces, si nos vamos con arqueros, tarde o temprano nos van a matar, parce. ¿Listo? ¿Es una muy buena combinación? Sí. Ahora, deben entender una cosa. Esta legión es mejor que la de Sakura. Para mí sí. ¿Qué es lo que tiene con Sakura, parce? ¿Listo? Que el que pega primero, pega 2 veces. Si tú lanzas con Sakura, ella te va prácticamente ayudar a que tú, con esto, darle acción prioritaria a que tú pegues primero. Y eso es muy importante para los arqueros. Que tú pegues primero. Cuando tú pegas primero, ¿sí? Vas a hacer muchísimo daño con arqueros. Por eso es tan importante con Sakura. Cuando pongo este man, pierdo la oportunidad de pegar primero. Si el otro, digamos, como eran más gastadores, tenían más velocidad de combate y por eso me ganaban, parceros. Entonces lo pueden utilizar como quiera. Pero aquí hay un inconveniente. Que si lo utilizan así, ya no tenemos la combinación de arriba. Por eso es importante saber qué armo para no desarmar. ¿Me explico? Deben mirar qué puedo armar para no desarmar. Por eso yo estoy intentando decir, venga muchachos, si ustedes son muy fuertes, si ustedes son fuertes y están muy parejos, la mejor legión. Listo, no hay nada que hacer. Harald manda. ¿Listo? Pero si son más fuertes que tú, Harald no te va a servir. Entonces póngala aquí, cambie y póngala martillo. ¿Listo? Y acuérdense muchachos que el combo de arqueros está cheteadísimo. Está muy cheteado. ¿Listo? Ahora, hay una combinación que ponen muchos ellos, que es los gastadores y los no tan gastadores, que esa es funcional sin tanto. Mírate el video como te la hice. ¿Listo? Entonces, esta es una super legión. ¿Listo? Realmente yo la dividí. ¿Por qué? Porque esta no combina 100% con Oliver y combina muchísimo más con Enrique.
que seguiría mi siguiente legión. Entonces acuérdense, muchachos, si ustedes son más fuertes, va esta la legión 1. Si ustedes realmente son mucho más débiles, esta legión no te sirve para nada, para nada, para nada. Entonces pones a martillo, pero tu legión 1 para mí debería ser una combinación de Oliver con arquero. ¿Listo? Tú puedes hacer lo que quieras. Es mi sugerencia. Mi segunda legión es con Enrique, parce. Enrique y sus sabores. Espérense un segundo. Entonces, para mí, una legión en serio que es muy funcional, pero muy funcional, es metiendo a Sakura. ¿Dónde está Sakura? Es metiendo, bueno, si tenemos arriba eso, para no desarmar ese, es metiendo a Bruto, ¿sí? Con Bor y con Enrique. Porque, ¿qué es lo que pasa? Combinan muy bien, parce. ¿Por qué combina muy bien? Este loco hace que mi Enrique tenga más velocidad de combate, que pegue primero. Entonces el que pega primero, pega 2 veces. ¿Sí o no? Acuérdate que Enrique es débil contra Harald. Ese es el problema. ¿Listo? Ese loco coge y te pega, hace que te peguen un 30% menos a todas tus legiones. Entonces te defiende. Y a la cuarta legión confunde. Tienes que llegar a la cuarta legión. La idea de esta combinación es que puedas llegar a la cuarta legión. Enrique ya sabemos que está encargado de pegar, pero Enrique con la skin te silencia. Y acuérdate que este tiene que, si alguno de tus enemigos está silenciado o confundido, porque este también confunde, tiene un 70% más de ¿qué? De daño, parce. Es decir, es muy, muy, muy buena esa combinación. Ahora Gatsu, yo con mi héroe pago, yo muchas veces lo jugaba así. Depende contra qué tipo de tropa estaba jugando, parce. ¿Listo? Ahora, acuérdese que Enrique es débil contra Harald. No es que vayamos a pasar a Harald. Con esa legión, yo sí, por mis estadísticas, que yo en él soy muy bueno, yo rompí a la mayoría de Harald. ¿Listo? Excepto los que tenían Teodora, porque Teodora te jode la vida a estos dos héroes. Esta héroe es un dolor de cabeza para los jugadores free to player. Es horrible. Y más con skin es el doble de horrible. Bueno, pero sigamos con el video, parceros. Entonces, parceros, por eso es lo que yo les digo. Hay que mirar cómo formar, digamos, tus mejores legiones sin desarmar, porque no puedes estar desarmando. No tienes a 5 Oliver como lo hacen ver. Bueno, Roe Academy. ¿Listo? Entonces, acuérdate, mi primera legión sería una combinación de estas. Mi segunda legión sería esa combinación. Mi tercera legión, esta combinación realmente es brutal. Esta la pueden subir, si la tienen, esta la pueden subir acá fácilmente, va a funcionar. Pero acuérdense que es muy importante la velocidad de combate para que funcione. Esta nos vamos con esta así. Ahora, ¿hay otras combinaciones que ustedes pueden hacer? Claro que sí. Yo les estoy dando mis combinaciones. ¿Por qué me gusta irme con Bruto? Porque es bueno en defensa y ataque. Sakura es bueno en defensa y ataque. ¿La podría sacar? Sí, pero es que son héroes que te ayudan en defensa y en ataque. Más adelante voy a decir cuáles son las mejores combinaciones de defensa. Sí, pero es muy parecido a lo que yo estoy haciendo. Ahora, la siguiente legión que yo recomiendo, parce, que es muy, muy, muy buena, que sería mi cuarta legión, es la interminable Sundita, parce. ¿Listo? Esta legión realmente lleva un corazón. ¿Listo? Eso puede ser una variante. ¿Listo? La pueden poner con Farad. Ahorita con el nuevo héroe en S25 sí nos toca jugarlo así o así. Pero como yo no estoy metiendo, digamos, la otra combinación que hay, me gusta mucho jugarlo así, parce. Se me hace que funciona muy bien. Pega muy duro, quita daño. Obviamente no vamos a pasar a 100 tropas. Porque, bueno, todo depende de la armadura. Me explico. Si tú tienes todos los 3 héroes con armadura. Bueno, y más adelante voy a hacer un video como yo armaría mis héroes con armadura. Pero se haría de 2 horas el video y no lo pienso hacer más porque ya son 20 minutos de mi tiempo aquí con ustedes, parceros, y yo sé que están cansados. Pero esa combinación es muy buena. La pueden hacer como quieran, ¿sí? Pueden poner a Farad, ¿sí? Además, pueden poner a Reina Fiera y va a funcionar. Lo importante es que tengamos nuestro core, ¿sí? Nuestro core y el acompañamiento que ustedes quieran de acuerdo a sus necesidades, parceros. ¿Listo? Me gusta mucho irme con Don Quijote.
cada uno es libre de hacer lo que quiera, parceros. Y ya por última, digamos, la última legión que yo les puedo recomendar es el interminable Ronald con el indio, parce. Este héroe es anti-Harald. Funciona muy bien anti-Harald. ¿Sí? No lo deja recuperarse. Pega duro. ¿Listo? Es más, este héroe, si tú tienes esto, aquí en el edificio de caballos, si ustedes tienen esta habilidad que yo estoy intentando llegar acá, ¿listo? Se vuelve aún mejor porque dice que después de lanzar una habilidad de preparación, 35% de probabilidad de recuperar parte del poder de la tropa para nuestro grupo, tras la recuperación de 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a recuperar mucho más vitalidad. Por eso hay gente que todavía utiliza a Roland y sus variaciones. ¿Listo? Es decir, ¿cuál es mi core? Quita acá. Mi core es es el core de esta legión. ¿Listo? Bueno, hay gente que lo utiliza con Oliver. Yo lo utilizaría con arqueros. Se me hace que pega más duro con arqueros. ¿Listo? Igualmente lo he utilizado con caballos. Cuando me quede sin arquero, lo utilicé Oliver con caballos. ¿Listo? Pero digamos un ejemplo. Aquí, parceros, pueden poner a Don Quijote. ¿Listo? Funciona. Bien. Pueden dejar a Harald. Funciona. Funciona, parce. Funciona. Pueden meter uno de infantería. Ay, ¿sí? Con Rolando. Funciona, parce. Es decir, eso funciona porque la idea es hacerle la mayor cantidad de daño a ¿quién? A Harald. Con martillo funciona contra todo. Es decir, no vas a ganar, pero un ejemplo, para defenderte vas a quitar mucho. Martillo, por eso te digo que martillo contra personas más fuertes funciona muchísimo. Pueden meter a Libertador. Este cura a todos. Después de la primera ronda, este va a curar a este y a este. Lo importante es llegar a la cuarta ronda, qué pena. A la cuarta ronda y va a empezar a curar, depende del daño que tiene. Esa combinación también lo utilicé. Pueden utilizar eso, es decir, pueden utilizar como quieran. Eso necesitan, es el core. ¿Listo? Esa sería mi quinta legión, parce. Así yo organizaría. Mire, esos son los héroes free to player que tú puedes jugar, parce. ¿Listo? Ahora, si tú quieres inventarte algo raro, pues, no sé. Es tu responsabilidad. Para mí, esas serían como las combinaciones más importantes. Para que se den cuenta, yo cómo lo pondría en el ranking. ¿Sí? Tenemos el ranking 1 si son iguales de fuertes. Es decir, si hay muchos jugadores iguales de fuerte que tú, o tú eres muy fuerte, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 y por último, disculpen, parceros, por último yo dejaría a Rolando con... Se me perdió el indio. El indio y otro. Para que me entiendan. Y otro. Ahora, para que ustedes se den cuenta, ¿qué dejamos por fuera? ¿Qué dejamos por fuera que de pronto nos pueda servir? Listo. Dejamos a Luis, no nos sirve. Dejamos a... Bueno, a Asdrúbal ya no nos sirve. Este héroe es malísimo, no entiendo por qué lo ponen. Uy, ese héroe es pésimo, parce. Pésimo, pésimo. Hubiera sido de infantería o de caballos, hubiera sido bueno. No nos sirve, no nos sirve. Bueno, Federico, podríamos sacar una legión decente. No nos sirve, no nos sirve. No nos sirve, no nos sirve, no nos sirve. Podríamos sacar una legión medio decente, pero no nos sirve. No nos sirve, no nos sirve, no nos sirve. Bueno, Faradzito obviamente sí nos sirve. Listo, no nos sirve. Es decir, mira loco, que no hay nada de donde sacar algo. Una legión competitiva. No habría nada. De pronto Avalancha lo podría cambiar por el indio, pero Avalancha no le resta, no restringe la restauración de vida, entonces no. Entonces, si se dan cuenta, para mí, esas son las mejores legiones que podemos poner. Obviamente pueden hacer combinaciones, pueden cambiar un héroe por Corcel. Corcel es un muy buen héroe, ¿listo? O hacer configuración exclusiva. Si te están atacando con Sundita, ponen a Rompedor del Cielo, ¿sí? Ya es decisión de ustedes, parceros. Pero este es mi ranking de SX24, parceros. Ya depende. Ahora, Gatsu, no me funcionó Oliver. Pues, parceros, tú tienes que mirar cuál es tu legión main, ¿sí? Y un ejemplo, si esta es tu legión main,
pues le meto a Oliver sí o sí para que pegue durísimo y totee, ¿sí? Y le meto a estos, a los otros de 2 estrellas. Eso es lo que tienen que mirar. ¿Listo? Hay combinaciones que necesita que sean full cargada. Bueno, pero ese no es el fin de este video. Eso sería como enseñarles a jugar como yo juego y sería otro video. ¿Listo? Bueno, parceros, realmente espero que les haya gustado este video SX24. Esas serían como las combinaciones que yo sugiero. Este no es el orden como yo me defiendo. Se lo aclaro, como yo me defendí. ¿Listo? Además, hay legiones que las cambio para defensa. Pero, parceros, me llamó mi esposa. Pero bueno, ya me dejó seguir grabando. Parceros, espero que les haya gustado. En serio, dale like, compártelo, 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 perro. ¿Listo? Tampoco quiero decirle cómo jugar, ¿sí? Esto depende mucho del tipo de tropa que le pongas. Cada héroe podrías ponerle un tipo de tropa diferente, ¿sí? Sí, para no malgastar. Eso más adelante de pronto hago un video, pero es que ya sería enseñarles a jugar como yo juego y perdería toda mi ventaja. No, mentiras, parcero. Parcero, suscríbete, dale like, compártelo. Sí, se vienen los nuevos héroes, vamos a hacer los videos de los nuevos héroes. Y nada, parcero, se viene el torneo All Star. Entonces, por favor, esté pendiente que vamos a transmitir en vivo. Entonces, para que me sigas, van a ver códigos regalos. ¿Listo? Vamos a tener códigos regalos y también voy a regalar tickets y medallitas, parcero. Y vamos a pasar un rato agradable. Entonces, por favor, estén pendientes de los en vivos que vamos a hacer. Y suscríbete a mi canal. Nos hablamos. Su servidor Gatsu. Nos hablamos, parceros.